Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentra en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta primera lectura de la carta de San Pablo a los Romanos nos trae una teología así muy condensada, pero muy clara. Todas las enseñanzas que San Pablo nos transmite son siempre muy claras, muy, por así decir, contundentes, ¿no? Y aquí nos habla de esta realidad, ¿no? Del primer pecado, del pecado de Adán, que por ser cabeza del todo el género humano, el pecado original de nuestros primeros padres, fue transmitido a toda su descendencia. Entonces, por el pecado de un hombre, todos quedamos manchados por ese pecado, todos pecamos, ¿no? No, evidentemente voluntarios en el sentido de que hay un pecado personal, pero sí una herencia de esa mancha original que significa para nosotros un desequilibrio entre las potencias del alma, ¿no? La sensibilidad, la voluntad, la inteligencia. Nuestra sensibilidad nos pide, ¿no? Como dice San Pablo en otros trechos de sus cartas, ¿no? Siento en mi carne una ley contraria al espíritu. Porque claro, nuestra carne decaída, ¿no? Nos cuesta practicar el bien. La sensibilidad nos atrae la concupiscencia, ¿no? Como es llamado, ¿no? En la teología católica. Esa concupiscencia nos lleva nos inclina hacia el mal. Nuestra voluntad no es una voluntad firme, es una voluntad que muchas veces se deja influenciar por esa concupiscencia, ¿no? Por ese afecto desordenado de los bienes sensibles. Y nuestra inteligencia, ¿no? Muchas veces la deformamos para justificar esa inclinación hacia el mal. Entonces, entre tanto, por el amor de Dios que se ha manifestado justamente en su divino Hijo, Él, por su obediencia hasta la muerte en cruz, nos curó de esa herida del pecado original y fuimos santificados, ¿no? Así por la desobediencia de un hombre, así por la obediencia de otro, fuimos justificados. Y eso es el gran don que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo, que es el don de la redención. Nos ha dado, ¿no? Como nos dice aquí, una nueva vida. Así, por la justicia de un solo hombre, Jesucristo ha venido para todos la justificación que da la vida. ¿Qué vida? No quiere decir que después de Adán todos nacieron muertos, no. La vida sobrenatural, la vida de la gracia, donde abundó, por eso nos dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia es una participación creada en la vida increada de Dios, es decir, en la vida sobrenatural. Imagínense que vean, ¿no? Qué grandeza, qué bondad de Dios, ¿no? Porque no solo nos permitió que siguiésemos viviendo nuestra vida natural, sino que nos dio otra vida que es la vida sobrenatural. Fueron infundidas en nuestra alma, ¿no? Por el bautismo. Cada vez que un niño es bautizado, es infundido en su alma las virtudes, los dones del Espíritu Santo, las gracias actuales, que es como ese chispazo que hace que todo el edificio sobrenatural se coloque en funcionamiento. A veces gracias eficaces, gracias superabundantes. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros no solo tengamos vida natural, sino esa vida sobrenatural que nos
como dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa vida sobrenatural nos da las condiciones para hacer la voluntad de Dios, es decir, para cumplir los mandamientos, para combatir esa inclinación al mal que tenemos, con la cual nacemos todos las criaturas, independientemente de nuestros pecados personales, ¿no? Que nos debilitan aún más en la virtud, ¿no? En el camino del bien. Y por eso lo que más nuestro Señor quiere es que hagamos la voluntad de Dios, es decir, que seamos fieles, que imitemos ese camino de renuncia, de combate, del cual Él, siendo Dios, nos ha dado ejemplo. Él nos dio las armas, nos dio el ejemplo, nos indicó el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos resta a nosotros? Hacer la voluntad, decir, como dice el Salmo, aquí estoy, ¿no? Porque más que los sacrificios, es decir, ofrendas, etcétera, que podamos ofrecer a Dios, está en escuchar esa palabra de Dios, ponerla en práctica. Y por eso el Evangelio nos habla de la vigilancia que debemos tener. Porque el que es vigilante, después tiene éxito en ese combate. Porque el que es vigilante está previendo por dónde viene el enemigo. Si está debilitado, se fortalece, ¿no? Como el que se prepara para un certamen deportivo, ¿no? Para una competencia. ¿El qué hace? Bueno, si ve que tiene que enfrentar a otros contrincantes, se prepara, hace los ejercicios, etc. Así también nosotros somos vigilantes en la medida en que estamos previendo lo que va a ocurrir. Previendo incluso la hipótesis probable peor, no siendo optimistas, no siendo perezosos, rezando, alimentando nuestra alma con los sacramentos, que es lo que nos da fuerza, ¿no? Para el momento de la tentación. Y por eso nos dice nuestro Señor, ¿no? Es un ejemplo que nos dice a cada uno de nosotros en una parábola. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Túnica puesta, esa traducción no me parece muy correcta, porque no es que las personas andaban desvestidas, sino que se refiere a las túnicas cingidas, es decir, se colocaban un cíngulo, un cinturón. ¿Por qué? Porque cuando se iba a servir, se iba a trabajar, no se podía andar con la túnica suelta, que se iba, no sé, agarrando en cualquier lugar. No, había que cingirse la túnica para que estuviese, la túnica se recogía un poco, la persona no se tropezaba y en fin, las telas sobrantes, por así decir, no impedían el servicio. Y las lámparas encendidas, ¿no? ¿Por qué? Porque están esperando que llegue el Señor de la boda. La boda puede tardar más o menos. Algunas bodas son, por así decir, el ambiente se va colocando tedioso y la persona se excusa y dice, bueno, yo en fin que vine aquí para acompañarlo, pero tengo un niño que está enfermo y tengo que ir a atenderlo. Y la persona, bueno, se sale de la boda. Otras bodas podían tardar más, ¿no? Entonces venía después unas támaras con un vino dulce, la persona se quedaba un poco más, después venía unos cantos con unos arpas o guitarras, no sé, y la persona se quedaba un poco más. Entonces los criados no sabían, pero tenían que estar atentos, porque en cualquier momento podía llegar el Señor, ¿no? Y si Él llegaba y estaban dormidos, no estaban vigilantes, entonces recibirían, claro, por lo menos su castigo, su reprimenda. Pero vean, y si llega, si llega y los encuentra en vela, les aseguro que se recogerá la túnica, no se cingirá, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada, los encuentra en vela, dichosos ellos. ¿Y cuándo nuestro Señor va a venir a cada uno de nosotros? Hay un momento que tenemos que prepararnos, porque va a ser nuestro encuentro con Jesús. ¿Cuándo? El día en que nuestro cuerpo
termine, por así decir, su vida natural, el día que muramos. Ahí nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Puede ser de día, puede ser a medianoche, puede ser de madrugada, pero siempre tenemos que estar con la túnica cingida y con las lámparas encendidas. Es el momento principal de nuestra vida. ¿Y cómo nos preparamos? Desde ya, huyendo del pecado, siendo vigilantes, desde ya alimentándonos de esa gracia divina que nuestro Señor nos concedió por su muerte en la cruz, por su resurrección. Nos señaló ya el camino que debemos seguir, ¿no? Para también ser victoriosos con Él, con esta resurrección, cuando nuestros cuerpos resuciten y se unan a nuestras almas, ojalá en gracia, en gloria. Y bueno, y así nosotros seremos también dichosos. Entonces pidamos a la Santísima Virgen que ella nos ayude a prepararnos, seamos devotos del rosario, no solo en este mes de octubre, que es el mes del rosario, sino toda nuestra vida. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que ella nos ayude, ¿no?, para ese tesoro que hemos recibido de la gracia divina, no solo custodiarlo, sino incrementarlo, hacer que los que nos rodean, con los cuales nos relacionamos, también vivan de esa vida verdadera, que es la vida eterna, la vida de la gracia, la vida divina. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.